capítulo. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 25. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar, Señor, esta temática que sin duda bendecirá a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Permítenos, Señor, ser bendecidos. Permítenos, Dios mío, que nuestra mente sea abierta para poder recepcionar, recibir, Señor, y guardar y atesorar, Señor, esta palabra. Gracias por tu palabra hoy y por la bendición de poder estar junto a nuestros hermanos a través de estos medios de comunicación, llevándoles esta palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy entonces la culpabilidad y la respuesta del hombre. La culpabilidad y la respuesta del hombre. Romanos capítulo 1, eso es lo que veremos entonces y estaremos revisando algunos versículos que son importantísimos. Podemos decir entonces al iniciar este estudio, cuando vemos el texto de esta maravillosa epístola, le tenemos que recordar que por supuesto la necesidad es fijarse en cada detalle. Hay muchos detalles en cada uno de estos versículos y no podemos dejar de examinar y no podemos dejar de profundizar el contexto inmediato, el desarrollo al mismo tiempo general del pensamiento y de los argumentos que Pablo expone en cada uno de estos pasajes es maravilloso. Vamos a poder distinguir entonces, si ponemos atención, si profundizamos, si ponemos atención a los detalles, vamos a distinguir las facetas de las verdades que Pablo explica y que presenta y que comunica también por medio del Espíritu Santo. Y no vamos a perder de vista en ningún momento las joyas doctrinales del escrito. Por lo tanto, debemos tener mucha atención. El propósito de este tema, punto número 1, es el de facilitar la comprensión del texto. O sea, poder facilitar de que usted comprenda lo que la Escritura dice, al mismo tiempo comprenda los argumentos generales de la epístola, pero también nuestro deseo es ser de ayuda para que de alguna forma usted pueda tener una meditación, un devocional a través de esta explicación. De esta manera entonces vemos que en estos pasajes se destacan las glorias del Señor delante de la visión
que recibe de alguna forma Pablo para ministrarnos. La visión esclarecida del discípulo en cierta forma, quien de alguna manera al estudiar, al profundizar, al conocer y al poder analizarlo todo, se va a ir preguntando poco a poco: Señor, en vista de lo que me revelas, en vista de lo que más me vas revelando a medida que profundizo en esto, ¿qué quieres que yo haga? Porque ahí es cuando comenzamos entonces a entender que Dios nos ha llamado. Ahora, en esta sección vamos a reseñar de alguna manera y vamos a ver la introducción a esta carta por la que Pablo se presenta a los creyentes en Roma explicando el tremendo y gran deseo de visitarles para el cumplimiento de su ministerio, sobre todo como apóstol a los gentiles. Y él destaca en esto a la vez los rasgos predominantes de su mensaje. Constantemente lo hace. Los versículos iniciales, si nosotros los consideramos como un alimento, entonces vamos a ir encontrando algo especial que despierta de alguna forma el apetito, o como le podríamos llamar también el disfrute del gran banquete espiritual que el cuerpo principal de esta epístola nos va a marcar. Todo el libro de Romanos en sí es maravilloso, es extraordinario. A mí me gustaría haberlo tomado versículo a versículo, pero le aseguro que estaríamos aquí mínimo, no sé, unas 100 clases o 100 lecciones. Entonces, por eso tenemos que destinarnos a algunos versículos para poder profundizar en ellos y, lógicamente, entregarle lo máximo que podamos ante esto. Veamos primero los saludos personales de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, es lo que plantea, llamado un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Son las palabras y las frases que Pablo coloca allí. Ahora, el nombre de Pablo proviene del latín que es Paulus, que significa pequeño. Pablo desde el principio se identifica a sí mismo como un siervo que está sirviendo a Dios, como un siervo, y así se menciona en toda esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos o doulos, D-O-U-L-O-S, para que más o menos lo entienda. Doulos, que significa esclavo, o sea, que Pablo fue esclavo de Jesucristo, por eso lo menciona de esa manera. Ahora bien, él era un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir en el parámetro que lo coloca. Pablo entonces toma este lugar voluntariamente, y el Señor Jesucristo nos ama, y como Él se dio a sí mismo por nosotros, entonces ahora nosotros debemos entender que debemos servirle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también entendemos que Dios nunca, o Jesús nunca, obliga a nadie a ser esclavo. Debemos hacerlo voluntariamente. Usted tiene que dar ese paso voluntariamente para poder entonces servir al Señor y convertirse en un esclavo y servidor de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está planteando aquí, que él es un esclavo de Jesucristo, como un obligado a servirle, pero él lo escogió voluntariamente. Como dije, Dios nunca obligará a nadie a servirle obligadamente. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo a Pablo. Pablo, tú serás mi testigo. Y Pablo no indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. Entonces no es que Pablo lo separaron de algunas cosas, sino que lo apartaron para algo. Un cristiano que está apartado o separado de algo, o a ver si lo podíamos poner en esta forma, y no apartado para Cristo, tendría una vida espiritualmente seca e infértil. ¿A qué me refiero? O sea, mucha gente dice que ha sido apartado de algo. No, nosotros debemos ser apartados para algo, y esto debemos entenderlo. Cuando una persona no ha sido apartado por Dios para algo, entonces él no disfrutará la alegría de la salvación, ni mucho menos se convertirá en una persona que sirva a Dios, sino que al contrario se convertirá en una persona que critica absolutamente
todo. ¿Por qué? Porque a él le exigieron apartarse de algo y no lo apartaron para algo. No sé si ojalá me entienda. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana solamente despojándose de esto o de aquello. O sea, hay gente que dice que para ser cristiano hay que despojarse de un sinfín de cosas. En el hecho mismo, claro que sí, pero no es lo primordial, sino lo primero es ser apartado para algo. Y cuando tú eres apartado para algo, entonces Dios hace el resto en tu vida. Eso siempre es así. Y en este sentido, cuando una persona simplemente ha sido apartado de algo, solo pueden recitar una larga lista de cosas que no hacen, porque no las pueden hacer. Recordemos lo que Pablo dijo en una oportunidad, en uno de los versículos que sin duda en algún momento tocaremos. Dice él: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, él podía hacerlo todo. Lo que pasa es que hay cosas que él definía que no debía hacerlas porque él había sido apartado para. Tenemos que tales personas han perdido su perspectiva espiritual cuando solamente han sido apartadas de algo. Pues lo de mayor importancia es el ser separado para algo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, y lo planteo de esta manera, entonces automáticamente usted procure siempre la separación de lo demás. O sea, si yo he sido apartado para algo, entonces como yo he sido apartado para esto, servir a Cristo, entonces yo me voy a apartar de todo eso porque yo ya he sido apartado para esto. Ahora, cuando una persona solo es apartada de algo, pero no para algo, esa persona luchará toda la vida de lo que fue apartado. Este es un problema serio. Separación en griego proviene de la palabra horizonte. Ahora, en un avión, si ha tenido la oportunidad de volar, bueno, aunque no se ve nada con el avión hacia adelante, pero por lo menos en las ventanillas se puede ver el horizonte. Entonces, un avión mientras vuela más alto, más extenso es el horizonte, más puede ver, más lejos puede ver. Así es el ser separado para Cristo. Él trae nuevos horizontes, amplios, extensos, a la vida de ese cristiano, y uno puede ver mucho más allá de lo que antes veía. O sea, en otras palabras, la visión se amplía y podemos ver cosas extraordinarias. Y de esa manera entonces uno recibe una nueva vida, totalmente una nueva vida. Y esto es maravilloso, porque es una nueva vida que Dios va marcando poco a poco a través del proceso para el cual Dios nos ha llamado o nos ha apartado. Cuando vemos entonces lo que Pablo ministra y comienza Pablo a delinear en todos estos versículos, hay uno por allí que habla acerca de su Hijo, o sea, habla acerca de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en realidad. Habla del Hijo de Dios. Y esta palabra significa algo que cerca o que rodea. Este evangelio es entonces totalmente acerca de Cristo. O sea, cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. Esta es la realidad. Entonces es acerca de lo que Él ha hecho, es acerca de su obra, y ahí entonces tenemos ese título tan extraordinario que es el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ese es el nombre maravilloso que hemos recibido. El Señor Jesucristo es, por sobre todas las cosas, lo más maravilloso que tenemos. Y Pablo dice por allí que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entendamos esto, Jesús no tenía ninguna religión. Siempre hay una pregunta en esto: ¿de qué religión era Jesús? ¿Era de los fariseos, de los saduceos? ¿Era de los herodianos? En fin, Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna religión. Él era y es Dios. O sea, Él no podía adorar a otro. Eso debemos entenderlo. Es a Jesús a quien nosotros debemos adorar. Por lo tanto, en esto nosotros debemos comprender esto. Hay otra gran verdad que
que creemos es necesario recordar, y es que Él es el Cristo resucitado, que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder, dándole también consolación en Él, en Jesucristo. Vemos mediante su resurrección, cuando estudiamos la palabra de Dios, que Jesucristo vendrá de nuevo como juez y rey. Lo hemos estudiado ya en el Apocalipsis. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí viene algo importante que Pablo marca y dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Romanos 1:5, Pablo lo menciona y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Aquí hay algo bien interesante, no tengo el tiempo para profundizarlo, pero solamente lo voy a tocar como así, como una pasada. Primero, Dios nos salva por su gracia, y eso todos lo sabemos como cristiano. Ese es el método de Dios para la salvación, por la gracia de Dios. Ahora, nadie podría ser salvo o salvado si Dios no fuera bondadoso. Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio por el cual nosotros somos salvos, por quien recibimos la salvación. O sea, nosotros entonces nos referimos aquí a que nosotros somos salvos. Ahora, ¿de quién recibimos nosotros este evangelio? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, lo recibimos de los apóstoles, lo recibimos por supuesto de ellos, pero especialmente de Pablo, el apóstol, a los gentiles. Y aquí está la gracia de Dios. Él es el favor inmerecido de Dios. Esto lo debemos entender. Por medio de su gracia, la gracia del Señor Jesucristo, Dios da el cielo a los pecadores que merecen el infierno. Lo digo en forma clara. O sea, nosotros que éramos pecadores, que merecíamos el infierno, ahora se nos da el cielo por la gracia del Señor. Pero al mismo tiempo aquí aparece una frase o una palabra que a veces es un poco compleja. El apostolado, dice. No se refiere solo a aquellos que eran apóstoles, sino a todo creyente. Y aquí es donde digo yo, no tengo el tiempo para tratar esto, sino solamente lo voy a tocar de pasada. Y dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia. Ahora, entendamos esto un poco en este sentido. O sea, cuando hablamos del apostolado se refiere, entiéndame, a los que son enviados. Apóstol significa enviado, es un testigo, un mensajero que lleva el mensaje. Entonces hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo, a través de la gracia de Jesucristo, nos trajo el evangelio a los gentiles, y nosotros por la gracia de Jesucristo somos salvos. Y él era apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, en este sentido podemos estudiarlo más profundamente en otra oportunidad, pero solamente lo dejo ahí para que usted lo analice. Luego Pablo dice: llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Los llamados son los que han oído en primera instancia. Hay quienes no oyen el llamado. El Señor Jesucristo dejó esto bien claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay muchas cosas que podemos analizar. Ahora, esto es muy sencillo de comprender. Jesús llama y usted responde. Eso es todo. Cuando Él llama, nosotros respondemos. Si usted ha respondido al llamado, entonces se halla entre los elegidos. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse en esto y descansar en el amor de Dios para con él o para con ella, en el caso de la hermana, el cual es un amor íntimo y personal, porque si hemos recibido el llamado de Dios, entonces sin duda hemos sido elegidos. Recuerde lo que Jesús dijo: hay muchos llamados, pocos escogidos. ¿Por qué lo dice? Porque muchos no oyeron
la voz. Y ahí está el problema. Usted oyó la voz, de gracias a Dios por eso. También dice que hemos sido llamados a ser santos, llamados a ser santos. Este es el nombre para cada creyente de alguna forma. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. Ese es un santo. No uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. Si vemos el versículo 1, donde dijimos, por supuesto, que Pablo no fue llamado para llegar a ser apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de ser llamado. Ahí es donde tenemos que analizar. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Ese es el momento. O sea, gracia y paz es dada a esa persona. Y cuando nosotros vemos esta realidad, entonces en el llamado está clarísimo. Ahora, estas palabras, gracia y paz, constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo, en todas. Nunca las encontramos en orden inverso, siempre está gracia y paz, gracia y paz. Es necesario entonces aceptar, ¿qué cosa? La gracia antes de experimentar la paz. Nadie tendrá paz si no experimenta la gracia. Eso se entiende. Entonces, todo momento en que Pablo escribe, cuando habla de estas palabras, siempre están en el mismo orden: gracia y paz. Por lo tanto, usted nunca tendrá paz si no tiene la gracia de Dios sobre su vida. Y para tener la gracia, usted necesita haber recibido el llamado, oído el llamado y haber respondido al llamado. Ahora, si no tiene paz, entonces ya sabe por qué. El propósito de Pablo, veámoslo aquí, Romanos 1:8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Como la iglesia en Roma ya se había formado, había ya iniciado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio. Y era conocido entonces el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. La iglesia de Roma estaba creciendo. Había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia. Mientras la iglesia crecía, entonces la persecución se instauró. De modo que Pablo añadió la siguiente frase y dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta declaración entonces revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces, y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Es significativa entonces la mención a sus oraciones. Pablo habla de esto. Pablo tenía una vida intensa de oración y constantemente estaba orando por las iglesias. Resulta interesante apuntar todas las veces que en todos sus escritos Pablo dijo que había orado por alguien. Recordemos, en todos los escritos Pablo coloca la oración que hizo por alguien o dice que ha orado por alguien. La intercesión constante en oración por aquellos hermanos y hermanas o por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma. Pablo quería visitar Roma. Entonces, se había constituido un ferviente deseo en el corazón de Pablo por el largo tiempo. Y Pablo quería ir a Roma, pero no se daba el momento porque Pablo quería estar allí. Ahora, sin embargo, observemos que sus deseos estaban subordinados totalmente a la voluntad de Dios. O sea, es decir, no iba a ir a Roma mientras Dios no decidiera llevarlo. El propósito supremo de Dios para su vida y la vida también de las iglesias a las cuales predicaba y enseñaba estaba subordinado a la voluntad de Dios. Pablo estaba orando por un propósito de viajar a Roma, pero mientras Dios no diera esa dirección, Pablo seguía esperando. Si usted lee el relato de su viaje, recordemos un poquito, no lo llamaría próspero de ninguna manera, o de manera alguna no lo llamaríamos así, porque en realidad lo que Pablo vivió en el viaje a Roma fue terriblemente complejo.
cuando nosotros podemos ver los detalles en los capítulos 27 y 28, que lo vamos a ver por supuesto más adelante, pero quiero graficarlo, y sobre todo, por supuesto, el capítulo de 27 y 28 de los Hechos. Fíjese usted que viajó como preso, se encontró en una tempestad. Eso es lo que dice, la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora. Pablo pidió que el viaje fuera posible, que el viaje fuera bueno, que el viaje de alguna manera no tuviera dificultades, que fueran quitadas las dificultades, que él pudiera viajar a Roma. Pero el viaje fue terriblemente malo. Pero él se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Fue una opción que recogió de alguna manera impulsado por amor a aquel Señor en el que había recibido la gracia y la misericordia y lo había salvado. Por lo tanto, Pablo se sometía a la voluntad de Dios. Cuando vemos el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La palabra comunicar contiene la idea de participar más bien que dar, o más bien que de dar. Pablo probablemente quiso decir que quería participarles el evangelio, hacer partícipes a la iglesia de Roma del evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza, para que fueran mejor instruidos en la verdad, para evitarles quizás alguna desviación o evitarles alguna confusión. Entonces, la cláusula que pone Pablo es a fin de que seáis fortalecidos. Eso es lo que indica. Quería en realidad participarles del evangelio. También de alguna manera se refiere Pablo al desarrollo del carácter cristiano. Y aquí es importante que cada cristiano tenga un carácter sólido y firme como creyente. Pablo, de una manera modesta y también humilde, implicó que la misma fortaleza que ellos necesitaban, él también la necesitaba, y que su propuesta, visita a Roma, no solamente le bendeciría a él, sino también a ellos. Y lo puedo decir a la inversa, no tan solo los bendeciría a ellos, sino también lo bendeciría a él. Estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios, porque Pablo los exhortaría, los ayudaría, los guiaría, los enfocaría para que salieran de todo tipo de desviación o confusión que pudiera existir. Ese era el deseo de Pablo. Por eso entonces lo que Pablo dice en el versículo 16, que lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dijo que no se avergonzaba. Dijo que el evangelio era poder. Y el énfasis aquí está sobre el evangelio, es decir, sobre lo que hace, más bien que sobre lo que es el origen. O sea, el evangelio en sí es poder, pero no es poder sobre su origen, sino es poder sobre lo que hace el evangelio, que es lo que provoca el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Esta misma palabra griega, dunamis, aparece por supuesto en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz dice es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces aparece esto. Y cuando hablamos de dunamis, en realidad esta palabra viene de dinamita, que se deriva, por supuesto, esta palabra para poder. El evangelio tiene poder para un propósito definido. El evangelio define a cada persona cuando llega a su vida. Por lo tanto, cada persona que recibe a Cristo es delineado, dirigido, enfocado, transformado, y el poder de Dios obra en su vida. El evangelio tiene poder entonces para definir ese propósito. El poder de Dios es para salvación. La palabra salvación es el término que incluye a todo el evangelio, a todo el evangelio. La palabra griega que se utiliza es soterión, simplemente significa salvación, liberación,
pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye tanto un acto como un proceso. Es igualmente verdad que, de alguna forma, para explicarlo, he sido salvado. Estoy siendo salvado y seré salvado. O sea, todo eso implica, cuando hablamos de esta palabra, constituye un acto completo. O sea, he sido salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Ahora, en este mensaje, cuando hablamos de esto, es para todos los creyentes. Tenemos esta misma realidad. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Cuando nosotros entendemos entonces que este mensaje es para todos, comprende a toda la raza humana, independientemente, por supuesto, de las barreras raciales o religiosas que puedan existir. Aquí se trata de recibir a Cristo, o de aceptar el llamado de Cristo, o de oír la voz de Cristo, y el Señor Jesús pasará a ser el Señor de nuestra vida. Entonces es personal esto, porque está dirigido a todo individuo, no está dirigido al mundo, al globo terráqueo, sino que a toda persona del mundo, o sea, al individuo. Cualquiera puede venir al Señor. Es universal el alcance, pero está limitado a todo aquel que cree. O sea, si bien es cierto, es para todos, pero limita esta realidad del llamado porque es solamente para los que creen. Y aquí tenemos tanto, hermano querido, para poder entender, para poder comprender. El único método para obtener la salvación es por medio de la fe, por medio de creer. Esto es lo que necesitamos entender. Quizás voy muy rápido en esto, ¿no? Tratando en lo posible de crear alguna idea más práctica en lo que respecta a este capítulo. Y cuando vemos el libro de Romanos, que tiene una cantidad de temáticas, lógicamente tratamos de graficar lo más importante dentro de esto. Cada versículo es importante, pero como digo, si tratamos versículo a versículo estaríamos mucho tiempo en ello. Vamos a ver entonces lo que es la respuesta del ser humano. La respuesta del ser humano. Vemos entonces que hemos sido llamados, pero ¿cuál es la respuesta del ser humano ante este llamado? Si usted lee cuidadosamente el texto, verá que se mencionan 7 pasos descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén. O sea, 7 pasos que fueron cada vez más descendentes, o sea, fueron empeorando más y más la relación del hombre con Dios, y que en realidad ya no existe relación. Cuando vamos al libro de Romanos y leemos desde el capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando habla de esto, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona. Es como yo conozco una persona y dice: el otro día conocí a una persona y la saludé y se llama Juan, se llama José, se llama Mario. ¿Y dónde vive? No tengo idea de dónde vive, no sé de dónde es, pero la conocí, estuvimos charlando un rato, conversando. A eso se refiere. O sea, le conocieron, pero no le glorificaron como a Dios. Entonces se está hablando no de algo íntimo, no de algo personal, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación también. O sea, hablando de la gente que aún sin haber conocido a Dios en una relación íntima, ve la creación de Dios y se da cuenta que hay un Dios creador. Ahora, la Escritura enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. Lo poco que conoció de Dios o lo mucho que haya conocido de Dios, lo abandonó, lo dejó y le volvió la espalda. Cuando vemos entonces en la caída, por ejemplo, del huerto de Edén, es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. O sea, el hombre, en otras palabras,
le dio vuelta la espalda a Dios, perdió la comunión con Dios, pero al mismo tiempo es una caída del conocimiento de Dios. Realmente el hombre no conocía totalmente a Dios. Este es el problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo comienza a delinear esto y dice, no le glorificaron como a Dios, no le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente, altivo. Simplemente, como dije anteriormente, le volvieron las espaldas a Dios y convirtieron al hombre en su Dios. Eso es lo que el hombre ha hecho hasta ahora. No le glorificaron como a Dios. Luego Pablo dice, ni le dieron gracias. Esto parece muy sencillo, ¿no? Ni le dieron gracias. ¿Quién da gracias a Dios? Ahora, el dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte de, es como decir, es parte de la vida, ¿no? Porque nosotros como cristianos siempre damos gracias a Dios. Oh, gracias Señor, gracias Dios mío, gracias. Incluso cuando vamos a almorzar, gracias Señor por estos alimentos. O sea, la gratitud está allí constantemente. Pero la ingratitud constituye uno de los peores pecados que existe. Por eso ellos no le dieron gracias. Luego Pablo dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, o sea, mataía. Esa es la palabra que se utiliza ahí, ídolos. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución. Cuando hay hombres que dicen, no, es que venimos de la evolución o del mono, y va a ser una broma, mejor no la hago, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la persona automáticamente ha entrado en este problema de que se envanecen sus razonamientos. Al ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Es automático. Luego Pablo pone allí, dice, su necio corazón. O sea, cuando dice necio es que no es inteligente. Su necio corazón se entenebreció terriblemente. Cuando habla también de eso, el corazón le podemos definir como lugar de la emoción, lugar del juicio y la voluntad. Entonces, fue oscurecido el corazón, o sea, recibió tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy. Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o incluso para discernir entre la verdad y el error. O sea, no se pueden dar cuenta qué es verdad y qué es error. Sencillamente sus opiniones están entenebrecidas. Y eso lo vemos hoy día. Eso lo vemos todos los días a través de la televisión, a través de la internet. Increíblemente uno se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo esta gente no se va a dar cuenta que esto está mal? Pero ese es el problema. Conduce a una inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas. Y cuando hablamos de ideologías son ideas. ¿Me entienden? Entonces que terminan siendo llamadas ideologías, pero que rechazan totalmente la revelación de Dios y aceptan razonamientos de hombres en lugar de la verdad de Dios. Ese es el problema que existe hoy día. Luego Pablo coloca y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es otra declaración contradictoria. O sea, la sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios. Es increíble. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es locura para Dios.
O sea, aquí es donde nosotros debemos entender que todo lo que el hombre hace jactanciosamente a Dios no le sirve para nada. Y aquí es donde nosotros vemos a toda esta sociedad, una humanidad que está totalmente perdida, con una jactancia y con una locura increíble. Esto es lo que está pasando hoy. Luego Pablo dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, podemos verlos en las imágenes e ídolos de los paganos. Por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, hay mucho de eso, ¿no? Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás ciudad alguna haya logrado. Eran extraordinarios. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemis, equivalente a la diosa romana Diana, templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Increíble. Ahora, este es el problema de hoy día, las imágenes. Ahora, yo sé que usted no tiene la imagen ahí, tampoco la tenemos en pantalla para habérsela mostrado, pero hubiera sido extraordinario, ¿no? Entonces se habla mucho de eso, pero es una imagen horrible. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos va mostrando? Pablo nos va mostrando el retroceso del hombre. En vez de que el hombre vaya ascendiendo, que vaya creciendo, o como la Escritura dice, que vaya llegando a la estatura de un varón perfecto, va declinando, va perdiendo absolutamente todo. Recordemos que Adán, que tenía una sabiduría extraordinaria, que tenía algo, no sé, porque para ponerle nombre a todos los animales, hermano querido, hay que echarle. Yo ya que tengo problema con un gato y con un perro, porque dice alguien por ahí, ya no hay qué nombre ponerle. Es un problema serio, pero él le puso un nombre a todos los animales, entonces el hombre tenía que tener sabiduría. Pero de ahí en adelante, lamentablemente, el alejamiento de Dios es como perder, alguien dijo por allí, es como perder la luz, la iluminación, perder la sabiduría, el conocimiento. El hombre se va poniendo torpe, se va poniendo bruto, se va poniendo... hasta ahí dejémoslo. Entonces aquí vemos lo que Pablo nos va mostrando, el retroceso del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Esto es como lo que veíamos en Apocalipsis, el que sea inmundo todavía. O sea, no hay forma de cambiar cuando ya el hombre está duro en su posición y sencillamente el hombre quiere vivir de esa manera. Entonces dice, por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que se deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios no entrega a ningún hombre sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. No es que Dios los meta obligadamente en algo. No, Dios lo entrega, lo suelta, en otras palabras, a todas sus pasiones cuando ya el hombre se ha entregado a sus pasiones. Entonces, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada o depravada, también podríamos usar esa palabra, para hacer cosas que no deben. La rebelión de la humanidad, hablando de la humanidad pagana, incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. Hoy día vemos exactamente lo mismo. El hombre sigue con la misma posición, rechazando el conocimiento de Dios. Lo vemos en todas partes. Y en un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. Fuera de su mente. En respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue el abandono al estado de una mente depravada, es decir, a sus perversos pensamientos. Hace algún tiempo atrás prediqué acerca de eso también y hablaba de las 3 entregas de Dios al hombre, y esto es una de ellas. O sea, Dios los entregó una mente reprobada. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Es increíble. Ya no puede distinguir entre lo malo y lo bueno, ya no lo distingue.
Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el cieno espeso del pecado, no está engañando a nadie, sino que se está engañando a sí mismo, porque lógicamente está perdido. Ahora, si usted está viviendo de esta manera, lo que tiene que hacer es venir a Cristo y Él desatará esas cadenas y ligaduras y proveerá liberación para su vida. Entonces, cuando vemos estos versículos que Pablo nos muestra, hay mucho aquí para poder hablar, ¿no? Y cuando nosotros continuamos leyendo los versículos del 29 al 31, ni hablar, hermano querido. Aquí se nombran 23 pecados, 23 pecados del versículo 29 al versículo 31. 23 pecados. Y quiero que ponga atención. Esto denota entonces la depravación total. Consideremos brevemente la lista incluida en estos versículos. Quizás no vamos a tener el tiempo para tratarlos todos y profundizar, pero ahí habla, y ya comenzando a terminar con esto, dice toda injusticia. Lo primero que marca ahí, toda injusticia, o sea, toda clase de injusticia es contraria a Dios. Dios es justo y toda injusticia es contraria a Dios. Habla también de fornicación, o sea, acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio. Perversidad, que significa toda clase de maldad. Yendo un poco rápido para, como dije, no profundizar mucho en ello. La avaricia, el afán desmesurado, desmedido y desordenado de adquirir y poseer riqueza. Avaricia. La maldad, que significa toda maldad moral. Llenos de envidia, tristeza o pesar al ver el bien ajeno. Dígame si alguna vez a usted no le ha entrado ese bichito de la envidia. Qué bonito, qué bonito. Ya, dejémoslo ahí. Ya, homicidios. Aquí significa aún el pensamiento de homicidio, o sea, el hecho de pensarlo solamente. Me gustaría matarlo, dijo alguien. El solo hecho de pensarlo. Contiendas, eso es debatir, discutir, disputar, lidiar, pelear, competir. Hoy día tenemos a tantos cristianos discutiendo, debatiendo, disputando, lidiando, peleando. Contiendas, tengamos cuidado. Engaños, literalmente un cepo o lazo, como dice alguien por ahí, esfuerzo premeditado por engañar, o sea, planifican el engaño. Malignidades, disposición mala, y interpreta todo de la peor manera. Murmuradores, aquellos que en secreto llevan información, son chismosos. Detractores, atacan a las personas y su intención es desacreditar a las personas. Aborrecedores de Dios, ni hablar, ponga todo lo que quiera ahí. Injuriosos, una persona ultrajante, ofensivo, maleducado, afrentoso, humillante. Soberbios, personas altaneras o arrogantes. Altivos, también es aplicable el arrogante, altanero, despectivo, despreciativo. Inventores de males, o sea, ingeniosos para el mal. Desobedientes a los padres, la revolución moral y social. Esto es lo que estamos viendo. Necios, traducido aquí como sin discernimiento o insensato. Desleales, personas infieles, ingratas, traidores, desertores, sin afecto natural, desamorados. Desamorados, esa es la palabra. Suena rara, pero esa es la palabra. Implacables, violento, inflexible, severo, intolerante, despiadado, cruel, sin misericordia, o sea, gente despiadada totalmente. Todo esto es lo que Pablo nos delinea aquí. Como dije, podríamos hablar capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero estaríamos mucho tiempo. Y hay cosas que puede usted entenderlas
sin mayor información, pero lógicamente hemos tratado aquí, o tratamos en lo posible de entregarle lo que puede usted complicarse en entenderlo. La formación y educación de una persona es sumamente importante, pero tenemos que reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. El ser humano es malo por naturaleza. Por ello, todo ser humano necesita a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Sin el Señor Jesús, sin Él, no hay esperanza de regenerar a las personas. No hay esperanza de que puedan realmente ser regenerados. Y termino con el versículo 32 de este primer capítulo. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano querido, esto es una realidad que debemos nosotros entender y comprender. Y esperamos que a través de este libro de Romanos podamos ver cómo Dios nos enseña mucho más todavía de lo que hemos aprendido. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, primeramente dando gracias por su gran amor y su gran misericordia. Gracias, Señor, porque podemos en esta hora y momento, Dios amado, tener su palabra a nuestra vida y corazón. Gracias por hablarnos de esta manera. Gracias por ministrar nuestros corazones. Y esperamos que cada uno de sus hijos, Señor, haya podido recepcionar, entender y comprender esta palabra. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que su gracia divina sea sobre ellos. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya.